A los 56 años, Marc Anthony sorprende al mundo con una confesión inesperada que reabre una de las dudas más comentadas en su carrera. ¿Quién fue realmente el gran amor de su vida? Tras décadas envuelto en romances apasionados, bodas de lujo, rumores de infidelidades que corrían en los pasillos de la industria y gestos provocadores en escenarios y premiaciones, el ídolo latino decide hablar sin filtros y revela una verdad que dejó atónitos a sus seguidores. Se trató de Jennifer López, con quien compartió hijos, música y uno de los matrimonios más sonados del espectáculo. ¿O acaso hay un nombre escondido, una relación secreta que nunca pudo vivir plenamente y que aún lo persigue en silencio? Hoy vamos a adentrarnos en los capítulos más polémicos de su vida sentimental, repasando las relaciones tormentosas que marcaron su camino, las declaraciones más escandalosas que lanzó en entrevistas, los enfrentamientos con exparejas, las uniones fugaces con mujeres mucho más jóvenes y los momentos de vulnerabilidad en los que dejó ver las grietas detrás de la imagen de estrella mundial. Pero será en la parte final de este video donde escucharás la frase que Marc pronunció en una reunión privada, y que muchos consideran la confirmación definitiva de la persona a la que nunca pudo arrancar de su corazón. Así que suscríbete ahora mismo, porque eso le dice a YouTube que este tipo de contenido te apasiona y nos motiva a seguir investigando a fondo los secretos del mundo del entretenimiento. Dale también tu like, porque ese pequeño gesto fortalece enormemente nuestro trabajo y nos impulsa a crear videos cada vez más reveladores. Y si quieres apoyar aún más, haz clic en el botón de gracias aquí abajo y aporta lo que esté en tus posibilidades. Tu ayuda es invaluable. Pero si no puedes, igual comenta qué fue lo que más te impactó de esta historia, porque tu participación ya significa un gran apoyo. Quédate hasta el final, porque la revelación que Marc soltó, con todas sus letras, es tan poderosa que cambiará la forma en la que entiendes sus romances para siempre. Marc Anthony, cuyo nombre verdadero es Marco Antonio Muñiz, nació el 16 de septiembre de 1968 en el Harlem hispano, en Nueva York, un barrio que respira cultura latina, pero que también era y sigue siendo un lugar marcado por dificultades sociales y económicas. Era el menor de 8 hijos en una familia puertorriqueña que llevaba con orgullo sus orígenes, tradiciones y valores, incluso frente a las adversidades que enfrentaban en el día a día. Desde el principio, su vida fue moldeada por una mezcla intensa de lucha, perseverancia y, por supuesto, música. Su padre, Felipe Muñiz, era músico y tocaba la guitarra profesionalmente. Aunque nunca alcanzó fama internacional, fue una gran influencia musical y personal para su hijo. La casa de los Muñiz era pequeña, sencilla, pero desbordaba sonido y alma latina. La radio estaba siempre encendida, sonando boleros, salsa, música típica puertorriqueña y también grandes clásicos del jazz y la música estadounidense. Esa diversidad musical que llenaba su hogar acabó siendo una especie de escuela informal para Marc, quien absorbía todo con una mirada atenta y un oído sensible. Era común verlo desde niño imitando a los cantantes de la época, especialmente a su tocayo, el legendario cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, cuyo nombre inspiró a sus padres al momento de bautizarlo. Pero no todo era romanticismo. La realidad del Harlem no era fácil. La comunidad puertorriqueña vivía al margen de muchas oportunidades. La violencia urbana, la falta de acceso a una educación de calidad y la constante sensación de invisibilidad social eran parte del día a día. Marc creció viendo a sus padres luchar mucho para poner comida en la mesa, y eso le enseñó desde temprano sobre responsabilidad, gratitud y humildad. Su madre, Guillermina, era ama de casa y cuidaba de sus hijos con un amor que se expresaba en los pequeños detalles. Una comida casera, un consejo en el momento justo, un abrazo silencioso en tiempos de tristeza. Ella era el corazón emocional del hogar, mientras Felipe era la mente creativa que transmitía disciplina artística, incluso sin saber que estaba allí plantando la semilla de un futuro astro de la música. En la escuela, Marc era un niño introvertido, observador, pero muy expresivo cuando se trataba de música. Cantar era su forma de existir en el mundo. Era como si hubiera nacido con un alma vieja, cargada de sentimientos que solo podían ser liberados a través de la voz. A pesar de su timidez, empezó a cantar en coros escolares y presentaciones en el barrio. Aún adolescente, comenzó a escribir sus propias canciones, usando una mezcla de inglés y español, reflejando la dualidad cultural que definía su identidad. En aquella época, ya comprendía lo que muchos tardan años en descubrir, que no necesitaba elegir entre ser latino o estadounidense, entre el español y el inglés. Podía hacer todo eso al mismo tiempo y eso, más tarde,
se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Con una pasión visceral por la música corriendo por sus venas desde los primeros años de vida, Marc Anthony comenzó su trayectoria en el universo artístico como una promesa modesta dentro de la escena underground de Nueva York, pero rápidamente se transformaría en uno de los íconos más grandes de la música latina en el planeta. El inicio de su carrera profesional no fue impulsado por glamour ni por suerte, sino por un esfuerzo incansable y una dedicación profunda al oficio de cantar, componer y emocionar. En los años 80, se destacó inicialmente como vocalista de apoyo y compositor en proyectos de freestyle, un estilo musical popular entre los latinos neoyorquinos de la época. Su voz ya llamaba la atención por la potencia y emoción que transmitía, incluso en canciones donde no era el protagonista. Colaboraba con productores influyentes de la escena electrónica y de música bailable de la ciudad, como Todd Terry y Louie Vega, desarrollando no solo su talento vocal, sino también aprendiendo en la práctica cómo funcionaba el engranaje de la producción musical. Aunque aún no estaba en el centro de atención, observaba todo con ojos hambrientos, absorbiendo cada detalle como un estudiante decidido a dominar el arte que amaba. El gran giro llegó cuando decidió que necesitaba reinventarse y conectarse con algo más profundo y auténtico. En una época donde la industria fonográfica exigía fórmulas fáciles y repeticiones seguras, Marc eligió arriesgar. Inspirado por la música de Juan Gabriel y motivado por una invitación inesperada para cantar salsa en vivo, se dio cuenta de que había un camino aún no recorrido frente a él, un camino que unía sus raíces culturales con su esencia artística. Al aceptar el desafío de interpretar canciones latinas con su estilo único y emocional, abrió las puertas a un nuevo capítulo en su carrera. En 1993, el lanzamiento del álbum Otra Nota marcó no solo su debut como cantante de salsa, sino también el nacimiento de una nueva estrella en el firmamento latino. Ese disco, producido con un enfoque moderno y sofisticado, sorprendió por la combinación de arreglos clásicos con una interpretación vocal intensa, cruda y visceral. La canción Hasta que te conocí se convirtió en un éxito inmediato, siendo mucho más que una versión. Era una confesión emocional cantada con dolor, verdad y belleza. El impacto fue tan profundo que, de repente, el chico tímido del Harlem comenzó a ser celebrado como la nueva voz de la salsa romántica, un heredero legítimo del trono dejado por leyendas como Héctor Lavoe y Rubén Blades. Pero Marc no quería solo reproducir lo que ya existía. Con cada álbum, se reinventaba, probando nuevos sonidos, experimentando fusiones de ritmos y dialogando con diferentes generaciones. Lanzaba discos con arreglos elaborados, letras sensibles e interpretaciones arrebatadoras que convertían sus presentaciones en vivo en verdaderos espectáculos emocionales. El público lloraba, sonreía, se enamoraba y revivía dolores a través de sus canciones. No era solo un cantante, era un narrador de historias emocionales, alguien que entendía el alma humana y la transformaba en música. Esa habilidad única de conectarse emocionalmente con el público se convirtió en su marca registrada. Incluso cantando letras de amor y sufrimiento ya exploradas por tantos otros artistas, Marc lograba imprimir una autenticidad rara, como si cada verso hubiera sido vivido por él de forma intensa y real. Su repertorio creció con éxitos como Te conozco bien, y Hubo alguien, Valió la pena y Ahora quién, canciones que cruzaron fronteras y fueron cantadas en todos los rincones del mundo latino. Y cuando decidió apostar por una carrera en inglés, volvió a sorprender. En 1999, lanzó un álbum homónimo que lo catapultó al estrellato en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Con canciones como I Need to Know y You Sang to Me, Marc demostró que su musicalidad trascendía idiomas y géneros. Su voz inconfundible, su entrega emocional y su carisma natural conquistaron a un nuevo público, ampliando su alcance y consolidando su posición como uno de los artistas más versátiles de su generación. La transición al pop internacional no significó una ruptura con sus raíces, sino una expansión natural de su expresión artística. Transitaba con fluidez entre la salsa, el bolero, la balada romántica y el pop, siempre manteniendo la intensidad interpretativa como su principal diferencial. En cada escenario, en cada entrevista, en cada aparición pública, era posible percibir que llevaba consigo la esencia de alguien que nunca olvidó de dónde venía, incluso actuando en los escenarios más grandes del mundo. Los años 2000 fueron un periodo dorado para su carrera, con giras agotadas, colaboraciones con grandes nombres de la música internacional y participaciones destacadas en eventos de gran visibilidad. Su presencia en el escenario era magnética, como si cada actuación fuera una catarsis personal. El público se sentía parte de algo más grande,
como si compartieran una experiencia íntima con un amigo que hablaba directamente al corazón. Además de la música, Mark también exploró otras vertientes artísticas, actuando en películas y participando en producciones teatrales. Incluso fuera del micrófono, mantenía la misma intensidad emocional, lo que le valió reconocimiento también como actor. Sin embargo, su verdadero templo siempre fue el escenario, donde su alma parecía liberarse por completo. A lo largo de las décadas, Marc Anthony acumuló premios, incluidos Grammys y Latin Grammys, pero nunca permitió que los trofeos definieran su valor como artista. Para él, el amor siempre fue algo absoluto, visceral, total. Esa intensidad lo llevó a vivir algunas de las historias más marcantes en la vida de un artista latino, algunas con finales felices y otras con cicatrices profundas que él mismo ya ha admitido cargar con serenidad y aprendizaje. Su primera relación conocida públicamente fue con Debbie Rosado, una oficial de policía de Nueva York con quien tuvo a su primera hija, Ariana. Aunque no oficializaron el matrimonio, fue una relación importante en su juventud y él siempre ha demostrado cariño y respeto por la madre de su hija. Mark también adoptó al hijo que Debbie tuvo de una relación anterior, demostrando desde temprano su lado paternal y afectuoso. Después de esa etapa, cuando su carrera comenzaba a despegar y empezaba a ser reconocido como un galán latino, inició una serie de romances con mujeres del mundo artístico y de la moda. Su primer matrimonio formal llegó en el año 2000 con la ex Miss Universo Dayanara Torres, en una ceremonia romántica en Las Vegas que sorprendió tanto a los fans como a la prensa. La pareja parecía vivir un cuento de hadas latino, con viajes glamorosos, sesiones de fotos apasionadas y declaraciones públicas de amor. Tuvieron 2 hijos, Christian y Ryan, y formaban una de las familias más admiradas del espectáculo latino. Pero detrás de la fachada encantadora, la relación estaba marcada por idas y vueltas, celos y presiones que la vida pública imponía. Se separaron brevemente en 2002, reconciliación que culminó en una renovación de votos en una gran ceremonia en Puerto Rico. Pero nuevamente, los problemas resurgieron y en 2004 el divorcio fue definitivo. La separación no fue exactamente pacífica y años después, Dayanara reveló en entrevistas que se sintió traicionada y menospreciada en ciertos momentos de la relación. Pocos meses después del término con Dayanara, Marc Anthony sorprendió al mundo al casarse en secreto con Jennifer López, su amiga de muchos años y estrella global. La boda tuvo lugar en junio de 2004 en la mansión de la cantante en Beverly Hills, apenas 5 días después de que se finalizara su divorcio, lo que generó muchos comentarios maliciosos y especulaciones sobre una posible superposición de relaciones. A pesar del alboroto, la pareja parecía vivir un momento de plenitud. Jennifer, que también había pasado por relaciones complicadas, encontró en Marc un compañero que hablaba su mismo idioma, tanto cultural como emocionalmente. Se convirtieron en una de las parejas más poderosas del entretenimiento mundial y la química entre ellos era evidente tanto en el escenario como fuera de él. En 2008 nacieron los gemelos Max y M, llenando de luz la vida de la pareja. Juntos compartieron escenarios, grabaron duetos, produjeron espectáculos e incluso protagonizaron un reality show musical. Sin embargo, incluso con todo ese brillo, el matrimonio comenzó a desmoronarse con el paso de los años. Fuentes cercanas a la pareja relataron que había tensiones constantes debido a las agendas ocupadas de ambos, crisis de celos, desacuerdos sobre cuestiones familiares y diferencias de temperamento. En 2011 anunciaron su separación, de forma amistosa y madura, al menos públicamente. No obstante, en entrevistas posteriores, Marc reveló que atravesó un periodo oscuro tras la separación, sintiéndose perdido y emocionalmente agotado. Jennifer, por su parte, también admitió que el matrimonio no fue fácil y que ambos tenían heridas que no lograron sanar juntos. A pesar de la separación, siempre mantuvieron una relación cordial por el bien de sus hijos, y hasta hoy demuestran un cariño mutuo que trasciende los años. Hay quienes dicen que ese cariño es la punta de un amor que nunca se apagó por completo. Tras el divorcio con Jennifer, Marc pasó por una etapa de muchas relaciones fugaces, varias de ellas con modelos jóvenes, lo que generó críticas y numerosos comentarios en los tabloides. En 2014 se casó con la modelo venezolana Shannon de Lima, con quien había tenido una relación de idas y vueltas antes de oficializar la unión. La boda ocurrió en una ceremonia lujosa en República Dominicana y parecía marcar un nuevo comienzo para Marc, quien decía haber encontrado nuevamente la paz al lado de Shannon. Sin embargo, apenas 2 años después anunciaron el fin del matrimonio. La separación fue discreta, pero surgieron especulaciones cuando,
Poco después del anuncio, Mark apareció junto a Jennifer López en una premiación y se besaron en el escenario, gesto que causó euforia entre los fans y alimentó rumores sobre una posible reconciliación. Mark negó que el beso tuviera algún significado romántico, pero el momento quedó marcado como uno de los episodios más comentados de su vida personal. Después de eso, Mark fue visto con diversas mujeres, siempre modelos o celebridades, la mayoría mucho más jóvenes que él. Esta preferencia por mujeres más jóvenes generó críticas y acusaciones de que buscaba solo relaciones superficiales. En respuesta, Mark declaró que sus elecciones sentimentales eran personales y que siempre buscaba conexiones verdaderas, independientemente de la edad. En 2022 sorprendió nuevamente al asumir una relación con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, Miss Paraguay y finalista del Miss Universo. El romance evolucionó rápidamente y en 2023 se casaron en una ceremonia lujosa repleta de invitados famosos. Poco tiempo después, anunciaron la llegada del primer hijo de la pareja, ampliando aún más la familia de Mark. Nacido en un barrio marginado y rodeado por una sociedad que no siempre abría espacio para los latinos, creció sintiendo que tendría que esforzarse el doble para ser reconocido. Esa sensación de inferioridad impuesta por contextos sociales y raciales nunca lo abandonó por completo y terminó moldeando profundamente su personalidad. Aunque alcanzara el éxito y el reconocimiento, el sentimiento de no ser suficiente lo acompañaba en muchos momentos. Con el paso de los años y el avance meteórico de su carrera, también llegaron los altos costos emocionales de ser una figura pública admirada y constantemente vigilada. Mark empezó a lidiar con una soledad intensa. Una soledad que no era ausencia de personas, sino ausencia de refugio. Frecuentemente se encontraba rodeado de fans, periodistas, empresarios e incluso parejas amorosas, pero aún así sentía que nadie lograba comprenderlo por completo. En entrevistas sinceras, admitió que el silencio era lo que más lo asustaba, que los momentos lejos de los escenarios lo enfrentaban con sus propias fragilidades. Era como si, fuera del ambiente artístico, no supiera exactamente cómo encajar en el mundo real. Detrás de la figura del cantante exitoso había un hombre en busca de sí mismo. La fama, aunque gratificante en muchos sentidos, también traía consigo exigencias excesivas. Siempre necesitaba ser brillante, fuerte, impecable. Cualquier error era amplificado, cualquier debilidad expuesta se convertía en combustible para los titulares. Hubo momentos en los que se sintió ahogado por las expectativas externas, sintiéndose obligado a vestir una armadura emocional que lo alejaba incluso de las personas más cercanas. Ese aislamiento emocional alimentaba una sensación de vacío que ni el éxito conseguía llenar. En las etapas más difíciles de su vida, especialmente tras separaciones dolorosas, Mark se sumergió en periodos de profunda introspección, donde la tristeza parecía susurrar más alto que cualquier aplauso. Llegó a alejarse temporalmente de los focos en determinados momentos, no por falta de oportunidades, sino por necesidad de reencontrarse. Hubo rumores de que buscó ayuda terapéutica y que atravesó procesos internos silenciosos, sin hacer alarde, intentando comprender las raíces de su dolor emocional. Y aunque nunca expuso detalles específicos, es evidente entre líneas en sus canciones y en los breves momentos de vulnerabilidad durante entrevistas que luchó con fantasmas reales como la inseguridad, la ansiedad y una constante autocrítica. Otro aspecto delicado de su trayectoria fue el juicio continuo sobre su apariencia física. En una industria que muchas veces valora más la estética que el talento, Mark fue blanco de crueles críticas por su delgadez, su postura, su estilo. Era común ver comentarios malintencionados sobre su imagen, cuestionando si realmente era digno de ser considerado un símbolo latino. Esas críticas, que parecían superficiales para quienes las hacían, lo golpeaban profundamente. Hubo un momento en el que llegó a decir que se sentía disminuido, que su apariencia terminaba eclipsando su valor como artista. Confesó que se miraba al espejo y se preguntaba si el público realmente percibía su esencia o si simplemente lo juzgaba por lo que veía por fuera. Esa lucha por la aceptación externa se reflejaba directamente en su relación con su propio cuerpo, con su identidad y hasta con su papel como representante de la comunidad latina. Sabía que cargaba sobre sus hombros la expectativa de ser un ejemplo, pero en muchos momentos se sentía un extraño en su propia piel. Esa desconexión interna era silenciosa pero profunda. Y aún así, incluso con esas heridas, seguía adelante, reinventándose y aprendiendo a acoger sus imperfecciones con más compasión. También hubo periodos de agotamiento extremo,
donde las giras interminables, los compromisos con los medios y la responsabilidad de mantener una carrera internacional activa consumían su energía vital. Dormía poco, comía mal, extrañaba a sus hijos y una rutina simple. Detrás de las cámaras, era un hombre cansado, muchas veces emocionalmente exhausto. La fama lo llevaba de ciudad en ciudad, de escenario en escenario, pero dentro de él había una constante añoranza de sí mismo, de su paz interior, de un lugar donde pudiera simplemente ser. La ausencia de esa paz se volvía aún más evidente cuando intentaba encontrar consuelo en relaciones que no duraban, en fiestas que no llenaban el vacío, en aplausos que no curaban heridas. Todo eso lo llevaba a un ciclo difícil de romper, donde buscaba afuera lo que solo podía encontrar dentro. Además, la responsabilidad de ser padre también pesaba. Mark siempre fue un padre presente y amoroso, pero la distancia, los viajes y la vida pública muchas veces dificultaban su cercanía con los hijos. Ya ha contado que sentía culpa por no poder estar en todos los momentos importantes, por no acompañar de cerca el crecimiento de los niños como le gustaría. Ese dolor silencioso lo acompañaba, incluso en los momentos de mayor éxito. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria frente a las cámaras fue cuando habló abiertamente sobre el dolor de su separación con Jennifer López. A pesar de mantener una postura pública cordial, Mark dejó claro en algunas entrevistas que el proceso de separación fue devastador emocionalmente. En una conversación especialmente sincera con un canal latino, reveló que, tras el fin del matrimonio, pasó noches en vela intentando entender en qué había fallado, preguntándose si podría haber hecho algo diferente para salvar la relación. También dijo que tardó en reconectarse consigo mismo, pues durante mucho tiempo sentía que su identidad estaba atada a la idea de pareja, de unión, de familia. Al exponer ese lado sensible, Mark no solo conmovió a los fans, sino que también generó debates sobre salud emocional y masculinidad dentro de la comunidad latina, que muchas veces desincentiva a los hombres a hablar sobre sus sentimientos más profundos. En otra ocasión, al ser cuestionado sobre sus numerosos romances públicos con mujeres mucho más jóvenes, no dudó en responder con buen humor, pero también con firmeza. Dijo que nunca eligió a sus parejas por la edad o la apariencia, sino por la conexión espiritual y emocional que sentía. Esa declaración, aunque fue criticada por algunos como una justificación conveniente, reveló un lado más reflexivo de Mark, que siempre valoró la entrega emocional en sus relaciones, independientemente de lo que la sociedad considere ideal. También fue en entrevistas donde abrió el corazón sobre los efectos del éxito arrollador en su vida personal. Una vez contó que había días en los que despertaba y no se reconocía, que la fama le daba la sensación de estar viviendo para los demás, de ser un personaje moldeado por las expectativas del público y de la industria. Este tipo de declaración sacó a la luz una vulnerabilidad que no todos los artistas están dispuestos a mostrar, especialmente aquellos que ocupan posiciones tan elevadas en el escenario internacional. No tuvo miedo de decir que la fama es un arma de doble filo, que al mismo tiempo que proporciona reconocimiento, también cobra un precio alto en términos de salud mental, libertad y autenticidad. Una de las polémicas más discutidas que involucraron a Marc Anthony ocurrió cuando comentó sobre el estado de la música contemporánea, especialmente la música pop y urbana. En una entrevista sin rodeos, criticó duramente lo que llamó superficialidad musical, afirmando que muchos artistas actuales estaban más preocupados por la cantidad de seguidores y visualizaciones que por la calidad del contenido artístico que producían. Afirmó que la música había perdido el alma y que pocos estaban verdaderamente conectados con lo que cantaban. La declaración generó incomodidad entre algunos colegas de la industria, especialmente entre los más jóvenes, que se sintieron aludidos por las palabras del veterano. Sin embargo, muchos fans y artistas más experimentados salieron en defensa de Mark, diciendo que él simplemente expresó una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. En otro momento curioso y polémico, durante una entrevista distendida en un programa de televisión latino, Mark fue desafiado a responder si había alguna canción de otro artista que le habría gustado grabar. Él, con una sonrisa en el rostro, respondió que sí, y mencionó una canción de Luis Miguel, diciendo que le habría encantado darle su propia interpretación a ese tema. La respuesta, aunque hecha en tono ligero, causó revuelo entre los fans de ambos cantantes, ya que Mark y Luis Miguel siempre han sido vistos como dos grandes nombres que, aunque nunca han tenido una rivalidad directa declarada, pertenecen a mundos musicales distintos y con públicos muy apasionados. El comentario alimentó teorías sobre una antigua tensión entre los dos, algo que nunca fue confirmado,
pero que generó mucha especulación e incluso debates en programas de farándula. Marc Anthony también protagonizó momentos sorprendentes al hablar sobre sus inseguridades físicas. En una charla bastante íntima, admitió que durante muchos años se sintió incómodo con su propia apariencia, especialmente por ser comparado frecuentemente con otros artistas que encajaban mejor en el perfil tradicional de galán. Dijo que aprendió a valorarse no por lo que veía en el espejo, sino por el impacto que causaba en las personas con su música. Esta revelación conmovió a muchos de sus seguidores, especialmente a aquellos que también enfrentan los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Ellos se entendían a un nivel profundo, compartían experiencias, expectativas y frustraciones que solo quienes viven la fama desde temprano pueden realmente comprender. Su matrimonio fue visto como el encuentro de dos universos que finalmente se alineaban. Parecían hechos el uno para el otro, y no tardó en que el público los adoptara como la pareja perfecta, la representación del amor latino elevado a su expresión más poderosa. Juntos protagonizaron momentos mágicos en los escenarios, compartieron proyectos y formaron una de las familias más admiradas del mundo del espectáculo. Cuando nacieron los gemelos Max y M, el mundo entero celebró con ellos, encantado con la imagen de una unión aparentemente sólida y amorosa. Pero como tantas historias intensas, la de ellos también enfrentó desafíos que la volvieron insostenible con el paso del tiempo. A pesar de la separación, nunca hubo escándalos ni acusaciones públicas entre ellos. Siempre se trataron con respeto, mantuvieron una relación saludable en nombre de sus hijos y siguieron con sus vidas. Sin embargo, el sentimiento que los unió jamás dejó de ser mencionado por Marc Anthony en momentos de mayor sinceridad. En entrevistas a lo largo de los años, incluso después de nuevos matrimonios y relaciones, él nunca dejó de referirse a Jennifer con un brillo en los ojos, con un respeto que iba más allá de la formalidad y que sugería algo más profundo, más íntimo. Una vez, al ser cuestionado sobre el amor de su vida, dudó por un instante, miró al suelo como quien rescata un recuerdo guardado con cuidado, y luego respondió que sí, que ya había encontrado el amor de su vida, y que ese amor era alguien a quien respetaba profundamente, alguien que siempre tendría un lugar especial dentro de él. La respuesta, aunque sutil, fue suficiente para que la prensa y los fans conectaran los puntos. No hacía falta decir nombres, porque todos sabían exactamente de quién hablaba. Esa confesión cobró aún más fuerza cuando, durante un evento benéfico en Miami al recibir un homenaje por su contribución a la música latina, fue invadido por la emoción al agradecer a las personas que más lo habían influenciado. En medio de los agradecimientos, con la voz entrecortada, mencionó a Jennifer López como alguien que lo ayudó a crecer como hombre, como artista y como padre. Dijo que había aprendido mucho con ella, que ella lo desafiaba a ser mejor y que, incluso separados, siempre tendría un cariño eterno por todo lo que vivieron juntos. El público respondió con aplausos emocionados, consciente de que no se trataba de una simple mención protocolar, sino de una declaración sincera de un sentimiento que aún habitaba en su corazón. La audiencia, acostumbrada a verlo como un artista intenso y apasionado, percibió allí que el amor que sintió por Jennifer López no fue solo una etapa más de su vida, sino una historia que, incluso finalizada oficialmente, seguía viva en su memoria afectiva. No fueron pocas las veces en que mencionó que algunas de sus canciones más profundas fueron inspiradas en momentos vividos con ella. Llegó a decir que escribir sobre ella era una forma de mantener viva la esencia de lo que habían construido juntos, una forma de eternizar sentimientos que, aunque ya no podían vivirse en la práctica, seguían existiendo dentro de él. En una entrevista más reciente, al ser preguntado sobre lo que significaba el amor en su vida, respondió con una honestidad conmovedora. Dijo que el amor verdadero no necesita durar para siempre para ser real, que hay personas que llegan para transformar, para enseñar, para dejar huella. Y que, aunque la vida tome otros caminos, esas personas continúan habitándonos, silenciosas, presentes en los recuerdos, en las canciones, en los gestos. Y al decir esto, sonrió con una serenidad que solo tienen quienes hablan de algo que aún late, pero que han aprendido a respetar como parte del pasado. Ese tipo de declaración tocó al público de una manera especial, porque Marc Anthony no estaba hablando solo de una exesposa famosa, sino de una experiencia que muchos reconocen como universal, ese amor que, incluso después de terminado, permanece como referencia, como una buena nostalgia, como un lugar seguro dentro del alma. La forma en que se refiere a Jennifer López muestra que el amor, para él, no es algo desechable ni pasajero. Es un sentimiento que deja raíces, que se transforma con el tiempo,
pero que nunca desaparece por completo.